Hola a todos, mi nombre es Tino Vargas. En unos minutos iniciaremos este live class o conversatorio aquí por Instagram sobre retorno a las labores presenciales. Bueno, siendo ya las 4, vamos a dar inicio a esta conversación, a este coloquio, este live class que estamos inaugurando este año a través de Instagram, tratando de un poco de compartir y conversar con ustedes, tener un nuevo canal para poder intercambiar ideas y conversar sobre las problemáticas en materia laboral que venimos afrontando en el país, ¿no? Ahora es el retorno paulatino o el retorno, la renovación pues a las labores presenciales en la empresa, o mejor dicho, cómo retornar a las labores después de Omicron, ¿no? Porque no es extraño y creo que a todos nos está pasando que en distintos círculos, tanto profesionales, amicales o familiares, tenemos alguna persona de manera directa o indirecta que está en estos momentos ahora con una prueba de hisopado o con los síntomas y que nos estamos enterando y nos está afectando, no estamos conociendo qué pasó, ¿no? Y esta situación de que estamos en pleno brote, en tercera ola, de una variante mucho menos grave, y gracias a Dios casi todos vacunados, sí está generando el ausentismo laboral. Y un ausentismo laboral bastante recurrente, ¿no? En algunas empresas ya el 10 o el 15% de su población laboral hoy en día está en casa descansando, ¿no? Pero se generan distintas interrogantes o distintas dudas, ¿no? Entre ellas, ¿hay que dar descansos médicos o no hay que dar descansos médicos? ¿Quién da descanso médico o no? Hace poco pasé por un hospital de salud y vi una cola inmensa, ¿no? Tomé la valentía de ir a preguntar de qué era la cola. Yo pensé que era para las pruebas de COVID y me dijeron, no, yo ya tengo confirmado que tengo COVID, estoy esperando que me den mi descanso médico, ¿no? En muchas empresas del sector privado no saben qué hacer cuando tienen un trabajador con la sintomatología y si deben dar o no descanso médico, ¿no? Y todas estas dudas y todo ello vamos a tratar de conversar en estos 40 minutos que tenemos hoy día para conversar. Cualquiera que se haya unido y quieran mandar un mensaje, una pregunta, hágalo con plena confianza. Yo ni bien la lea, trataré de responderla en el acto. Y si no, bueno, ya veremos otra oportunidad. Y también a los que han entrado al video por la mitad o lo estén viendo luego, no se preocupen, esto va a estar cargado en nuestro canal de YouTube de Comprar en Laboral. Y bueno, pues, en fin. Para hablar un poco de retorno a las labores presenciales hay que entender algo, y creo que a todos se nos ha olvidado, ¿no? Entre ellos, a veces me incluyo yo, ¿no? Que estamos en un estado de emergencia nacional, ¿no? El estado de emergencia nacional, tratando de no ser lo menos abogacil posible, eh, es cuando se suprimen los derechos constitucionales. El artículo 137 de la Constitución permite que ciertos derechos constitucionales, cuando estamos en una situación de emergencia, un problema de perturbación de la paz, una catástrofe o de graves circunstancias, la COVID es obvio que entra en estos supuestos, puede permitir al gobierno a suspender derechos constitucionales, tanto como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de empresa, entre otros, ¿no? Al día de hoy, el estado de emergencia sigue vigente y la perturbación o digamos limitación de estos derechos constitucionales sigue vigente al día de hoy. A veces se nos llega a olvidar ello y consideramos que todo es lo mismo pero con mascarilla, y no es así. Nuestros derechos constitucionales de la libertad de tránsito, el de reunión, inclusive el derecho al trabajo se encuentran hoy día limitados, y el derecho de empresa también. Entonces, cada vez que queramos hablar un poco del retorno a las labores de presenciales, tenemos que entender que al día de hoy las cosas no son iguales a lo ocurrido el 15 de marzo. No, no estamos, porque todavía cada 15 días se sigue renovando el estado de emergencia y nuestros derechos constitucionales siguen limitados, siguen acotados, ¿no? Vamos a hablar del primer derecho constitucional del lado de la empresa. El derecho constitucional de empresa hoy día está limitado, ¿no? Si se acuerdan cuando empezó toda esta problemática en el 15 de marzo, cuando salió a hablarle el presidente y nos explicó que no todos íbamos a poder salir a laborar, que todos íbamos a tener que estar confinados en casa, que solo algunas actividades muy residuales iban a poder operar asociadas a la alimentación, al tema de luz, gas, entre otros, y temas sanitarios y hospitales. Los demás actividades tenían
que prácticamente cerrar. De ahí a los meses empezaron las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Cada una de las fases se acuerdan que venía acompañada de un protocolo sanitario de cómo hacer las actividades, con la mascarilla, el distanciamiento, si era el sector delivery, cómo tenía que hacer la entrega de los productos, si era un sector X, el transporte. Todas estas limitaciones no es el marco legal regular, vienen todos asociados al estado de emergencia, porque todas estas regulaciones un poco limitan el derecho de empresa y establecen restricciones que en un mundo normal, sin un problema sanitario, no estaríamos viviendo. Pero estas limitaciones siguen vigentes al día de hoy. ¿Y por qué hago acotación a todo esto? Porque cada vez que una empresa quería operar, tenía que tener un plan COVID, ¿no? Lo que ha sucedido es que muchas empresas, por la premura de querer operar o iniciar actividades, escribieron sus planes COVID. Ahí me pregunta, ¿qué involucra el derecho a la empresa, ¿no? Hay distintos derechos constitucionales que tenemos nosotros, ¿no? El derecho a la libertad, libertad de expresión, libertad de reunión, el derecho a la salud, ¿no? Entre todos los distintos derechos, hay un derecho constitucional, es el de hacer una actividad empresarial, el de hacer un negocio, el de generar riqueza, el de generar ganancias, el de desarrollar. Este derecho constitucional es tan igual o de tan importancia, porque está en la Constitución, que los otros derechos. Ahora, cuando dos derechos constitucionales están en conflicto, se establece una preferencia entre uno versus otro. Lo ideal es que los derechos constitucionales no entren en conflicto, ¿no? Y que traten de vivir en armonía, por decirlo así, en términos lo más coloquiales. Pero en ocasiones va a haber un conflicto. Hoy día hay un conflicto, el derecho a la salud, tanto individual como colectivo, versus el derecho a la empresa. Es así que ahora el Estado, acertadamente, ha dado preferencia al derecho a la salud. Inclusive el derecho al trabajo. Creo que todos tenemos un derecho a tener una relación laboral y ganar. Eso está reconocido en la Constitución. Pero actualmente, como sabrán, aquellas personas que no tienen las dosis completas de vacunación y no desean vacunarse, no pueden ingresar a laborar y a prestar labor, ¿no? Se encuentra limitado. Se ha hecho una excepción por 30 días, pero este derecho constitucional al trabajo, que antes había venido siendo cautelado, protegido a través del trabajo remoto, la licencia con goce de haber, ahora se ha restringido. ¿Por qué? Porque ahora hay dos derechos constitucionales en conflicto, el de la salud versus el derecho al trabajo. Y se ha dado prioridad o preferencia al derecho a la salud sobre el derecho al trabajo. ¿Es correcto? No, lo ideal es que los derechos vayan en armonía. Antiguamente, antes de la COVID, el derecho a la salud y el derecho al trabajo iban de la mano. Inclusive había una norma de ley de seguridad y salud en el trabajo que exigía que los empleadores velaran por la salud de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Es decir, se entendía que todo trabajador tenía el derecho a proteger a su salud, a que sea protegida su salud en el entorno laboral. Ahora, este derecho a la salud, de que todo trabajador tenga, digamos, que todo empleador debe tener el deber de cuidado y proteger la salud en el entorno laboral, se ha llegado a un extremo más, que frente al personal que no desea vacunarse, se debe dejar o restringir su derecho al trabajo dando preferencia a los vacunados, ¿no? Porque se considera que el derecho de no vacunarse a una persona se le debe respetar como tal, pero no es irrestricto, ¿no? Porque cuando entra en conflicto con los derechos de otras personas, genera una violación de un derecho o una vulneración. Y es por eso que al entenderse los dos derechos en conflicto, se deja de lado el derecho al trabajo de las personas que no desean vacunarse. Pero ese es uno de los casos, eso veremos un poquito más adelante. Regresando a las restricciones y al tema que estaba un poco estaba comentando, existían los planes COVID, ¿no? Existieron la 448, pues la 921, si la memoria no me engaña, pero actualmente ha salido una nueva resolución ministerial, que es la 1275-2021. Esta establece nuevas condiciones de lo que debe entenderse el plan COVID. Ahora el tema de la limpieza, la fumigación, los controles que había, el control de temperatura se ha dejado de lado, porque cada vez se ha descubierto que estos no resultan efectivos. Pero esto requiere una actualización de los planes COVID. Entonces, cada vez que un empleador se ponga a pensar y a sentarse a decir, yo quiero que mi personal regrese a trabajar en presencial, la primera reflexión que tiene que hacer es, yo he actualizado mi plan COVID, porque recuerden,
estamos en estado de emergencia. Y recuerden el derecho al trabajo, a generar una empresa, tener personal y liderar y ejercer mi poder de dirección para este personal está limitado ahora. Está limitado a que tú tengas un plan COVID y que cumpla las disposiciones o lineamientos que este plan te exige. Entonces, muchas empresas que han establecido el plan COVID lo han visto cuando empezó esto en el 2020 para entrar a alguna de sus fases y lo han entendido como una licencia de funcionamiento. Presentaron uno, contrataron un médico y se olvidaron del tema. Hay muchas empresas que veo su letrero de que tienen plan COVID con el 448 y al día de hoy no lo han actualizado, ni siquiera con la modificación de diciembre del anteaño pasado, que ya fue modificado en diciembre del año pasado. Entonces, hay que trabajar en la actualización del plan COVID. Ese es el primer requisito. El segundo requisito que se establece para efectos de poder reanudar labores es el contar con un médico ocupacional, ¿no? La regla general, cuando no teníamos estos problemas de la COVID, es que la presencia de un médico ocupacional se daba o se tenía que dar cuando la empresa realizaba actividades de alto o muy alto riesgo, cuando tenía más de 400 trabajadores. Ahora con la COVID se exige una presencia del médico ocupacional aún más latente, con un número de trabajadores por centro del trabajo mucho menor, ¿no? La necesidad de contar con un médico ocupacional nace o se origina a través de empresas que tengan más de 100 trabajadores. Ya es necesario contar con un médico y una enfermera, ¿no? Pero la importancia de entender de tener un médico ocupacional y una enfermera, y es a veces veo mucha recurrencia de tener permanentemente, y en su contrario, la asesoría de un médico ocupacional, es que la labor del médico ocupacional no es una labor de gabinete, ¿no? Muchos médicos ocupacionales hoy día hacen con las justas el plan COVID o siguen los lineamientos, pero a la hora que se presenta un paciente con sintomatología en una enfermedad ocupacional, no proceden con examinarlo, evaluarlo y determinar si este debe ser derivado a un centro de salud para evaluar si tiene un problema de COVID, ¿no? Si está con la sintomatología de COVID, ¿no? Muchos médicos ocupacionales están haciendo caso omiso, ¿no? No solo eso, inclusive la normatividad actual, esto es, como les fui adelantando, la resolución ministerial 1275-2021, que establece la obligación de tener planes COVID, a su vez también establece la facultad del médico ocupacional de determinar situaciones de aislamiento acompañadas de un descanso médico. Es decir, el médico ocupacional puede realizar o emitir un descanso médico. ¿Eso era común antes de la COVID? No, los médicos ocupacionales no tenían esta facultad. Su especialidad no daba para permitir dar descanso médico. Eso era para médicos tratantes de alguna patología de cabecera. Pero ahora, obvio, con una pandemia, la cantidad de atenciones médicas es mucho mayor y prácticamente los hospitales y clínicas no se dan abasto, que se está permitiendo que los médicos ocupacionales puedan dar descansos médicos a los colaboradores y evitar esta gran cantidad de colas que vemos en distintas instituciones del MINSA o del propio Salud en la búsqueda del SIT apreciado para que el empleador me llegue a creer que tengo una enfermedad. Porque no basta con decir la sintomatología, y tiene cierta razón, ¿no? Si un trabajador dice que le duele la garganta o la tos, el empleador no puede dar fe de él, el empleador entendido como el jefe de recursos humanos o el jefe de operaciones o el propio gerente general. Pero ahora bien, porque es necesario que yo cuente con un médico ocupacional, la empresa, cuando cumple con la obligación de tener el médico dependiendo del número de personal en planilla o del número de personal por centro de labor, debe derivar a este trabajador ante el médico ocupacional para que él sea el que lo trate, lo revise y habilite, en base a presunciones, el darle un examen médico ocupacional. ¿Y por qué digo de presunciones? Porque claro, si me hago una prueba de hisopado, resulta claro que tengo el tema de la COVID. Pero también hay distintos tipos de supuestos o clasificaciones que ha dado la resolución ministerial 1275-2021, que es el caso sospechoso, el caso probable, el caso confirmado, ¿no? Y el caso de contacto directo con alguien sospechoso, probable o confirmado. Son 4 supuestos. Bastante complejos de escuchar así, pero vamos a ver que no resulta tal, ¿no? El sospechoso, pues bueno, vamos a entender, primero vamos a ver qué es sospechoso, ¿no?
El sospechoso es aquí que tiene los síntomas de infección respiratoria aguda, es decir, que no puede respirar bien, el tos, el dolor, la garganta, ¿no? Con cierto malestar general, fiebre, entre otros, ¿no? Con inicios de una pérdida del olfato o gusto, ¿no? Y con una infección respiratoria grave o infección, ¿no? Entonces, aquí el médico dice, es probable, es sospechoso que pueda tener. Ahora, ¿esto significa que el médico ocupacional solo por escucharme por teléfono deba dar? No, pues debe haber un cierto tratamiento, ¿no? Si por la sola sintomatología o el pavor a la COVID alguien debería tener COVID, yo en teoría habré tenido 15 veces COVID. Yo soy hipocondriaco hasta no más, ¿no? Cada vez que pasaba me ponía el medidor, sí, me trotó, pero me ponía demasiado nervioso, ¿no? Hasta que un día me dijeron, no, señor, usted no sufre de COVID, usted está con sobrepeso, baje de peso y todos sus problemas van a bajar, ¿no? Pero fuera de bromas, hay muchas personas que nos ponemos nerviosos y es ahí donde el médico ocupacional puede descartar si en realidad estamos frente a un caso sospechoso, que hay una cierta sospecha que estas ciertas sintomatologías pueden ser asociadas a COVID. Cuando ya él descubra que es sospechoso o de indicios de que no es recurrente al servicio de medicina ocupacional, no se le haya resultado antes o acusado de ser hipocondriaco, como su servidor, ya podemos un poco decir sí, y le puede emitir el descanso médico. Es factible en caso de un supuesto de sospechoso que se emita un descanso médico. Inclusive, porque es un caso sospechoso y bueno, no hay certeza, ¿no? Puede ser que yo pensaba que era COVID y el Omicron y en verdad esto es un resfrío común, ¿no? Después de culminados los 10 días de emitido el primer descanso médico, porque el descanso médico se puede emitir por 14 días. Ya veremos que ha habido un pequeño ajuste anoche. Acá en el Perú todos les encanta emitir las normas de noche. Yo me acuerdo cuando era estudiante de Derecho me pedía a mi jefe que le entrara temprano a ver las leyes. Ahora yo le tengo que pedir a mis chicos que se amanezcan, que levanten la madrugada a ver qué se publicó. Estamos de locos aquí. Pero en fin, lo importante es ahora que se conforme el marco legal, al menos para el resto del país, a excepción de Lima, el médico ocupacional puede emitir, en caso sospechoso, 14 días de descanso médico. Pero porque no tengo la prueba COVID de certeza, a los 10 días, si permanezco o sigo asintomático o con un resultado negativo en una prueba molecular tomada en el 7º día, puedo pedir que retorne. Es decir, estos 14 se puede reducir a 7 días o inclusive a 10, dependiendo que si sigo asintomático o de lo contrario, la prueba molecular. Es raro, la regulación dice si permanezco asintomático. Es raro porque si fue con los síntomas, entonces nunca fue asintomático, fue sintomático. Pero en fin, ese es el marco legal. El segundo es el caso probable, ¿no? En el cual hay una persona que ya va un poquito más la valla, ¿no? No es solamente, ¿no? Es un caso sospechoso que cuenta con un antecedente epidemiológico de contacto directo en caso confirmado. En buen cristiano, es una persona que es asintomático, pero su esposo, su esposa, su hermano, quien fuese, tuvo COVID. Entonces yo estuve con contacto directo con alguien COVID y yo tengo los síntomas, pero no tengo una prueba. Entonces el médico ocupacional de la empresa puede emitir un descanso médico por 14 días, pero en 10 días hacerte retornar y preguntarte, ¿y después de haber tenido la sintomatología inicialmente, te pasó? Sí. Y entonces regresa a trabajar en 10 días. O si en 7 días te haces una prueba de molecular y sale negativo, retornas a laborar, ¿no? Pero todo esto acompañado con descanso médico. El médico ocupacional de la empresa está facultado para emitir un descanso médico. Lo que pasa es que no lo emiten. No lo sé si por ignorancia, ¿no? Cuando hay una norma técnica emitida por el MINSA que los autoriza, ¿no? Ya en los casos confirmados subimos más la valla. Ya estamos alejándonos del Tino Vargas hipocondriaco y ya hay mayor certeza, ¿no? Se cuenta con un caso sospechoso probable con prueba molecular positiva. Es decir, en verdad tengo síntomas o no tengo síntomas, pero mi prueba molecular dice que estoy positivo, ¿no? O la prueba antígena me dice que soy positivo. Entonces, ahí no hay que ser mago. Es decir, ahí se puede apreciar abiertamente que tengo COVID. Ahora, lo curioso que la norma del MINSA, ahí sí no dice expresamente que el médico ocupacional puede emitir un descanso médico. Pero para nosotros resulta, a menos en Complejo consideramos que resulta obvio. Si para los casos donde era yo sospechoso, un poco hipocondriaco, exagerado, y me podían dar descanso médico, en uno probable, que era también un poco con síntomas, pero había tenido contacto directo con alguien con un diagnóstico positivo, mayor razón pues si tengo mi prueba molecular positiva.
Y ahí es donde los médicos dicen, no, pero no lo dice la norma. Pero se olvidan de algo. Las normas, los protocolos sanitarios establecen unas reglas de acción frente a situaciones vacíos donde los médicos no pueden actuar. Todo actuar médico, aunque parezca mentira, no es en base a un libre criterio antojadizo del doctor. Hay ciertos protocolos o lineamientos que ellos tienen que seguir. No, no es como el doctor House que van y operan con nosotros y hacen lo que quieren. No funciona así. Hay un cierto un control o eso, ya sea a través de la doctrina de la en medicina que establece un tratamiento tipo o en su defecto en atención a distintos protocolos o directivas sanitarias que emite el MINSA. Aquí si el MINSA te está diciendo que cuando no tengas pruebas, no tengas, digamos, el examen, digamos, vamos a irnos a otra enfermedad, a la diabetes, pese a que no tengas el examen de diabetes, la sangre, pero si lo ves que la persona tomando jugo de naranja se marea, pues considera que presume que tiene diabetes y dale descanso médico. Ahora, si comió una torta de chocolate, también es lo mismo aquí. Le están dando la facultad al médico ocupacional que pese a no tener una prueba que dé certeza de la enfermedad, la diagnostique o por pese a no diagnosticarla, por lo menos dé un descanso médico con un documento. Pero cuando ya tiene certeza de la enfermedad, que es a través de la prueba molecular, claro que resulta obvio que deben dar el descanso médico, ¿no? No habría razón para que no, porque ya hay certeza de la enfermedad, ¿no? De todas maneras, nosotros acá en Compra estamos que llamando al MINSA. Ustedes saben que en el Estado, pues bueno, no es que te atiendan a la primera llamada, pero para ver si este vacío de la resolución ministerial 1275-2021 se llega un poco a completar y darle esa tranquilidad al trabajador de no tener que pasar unas colas interminables, aún con la fiebre o los síntomas, gracias a Dios, menores que nos trae el Omicron, pero hacer colas para un descanso médico al empleador que tampoco no sabe, no sé si darle descanso médico, no darle descanso, qué pasa si le doy pagado pero después de salud después no me lo reconoce. Claro, después de todo no es una persona que se enferma, estamos hablando del 20 o 30% de mi población laboral, sí puede generarme un impacto económico, ¿no? Entonces sí es necesario que se cuente y en eso sí pediríamos que el Estado nos ayude un poquillo, ¿no? Y finalmente, pues bueno, viene el tema el nuevo tema que ha salido la norma anoche, en el cual dice, a razón de las declaraciones del ministro del día miércoles, si la memoria no me engaña, que ya no van a ser 14 días, sino 10 días ya. La norma que se ha modificado en realidad no es la norma 1275-2021 MINSA. No es ella, no es la norma que regula la actuación de los médicos ocupacionales en la empresa. En realidad, la norma que ha sido materia de modificación es la resolución ministerial 834-2021, que es un documento técnico que un poco trata o busca tratar el tratamiento que el médico, no el ocupacional, sino el médico de hospital, tiene al momento que le llega un paciente sospechoso, probable, confirmado de COVID. ¿Y cuántos días de descanso él sí tiene que dar? Ya no estamos hablando del médico ocupacional en su consultorio dentro de la empresa, sino el médico dentro de un hospital. Entonces, sí, acertadamente pues el ministro mencionó de que para Lima, la gran mayoría de la variante que nos aqueja es la Omicron, que en realidad la patología gracias a Dios es menor, es de 10 días. Entonces los descansos médicos que se están dando, las cuarentenas que se están ordenando para hacer, corregirme, las cuarentenas y medidas de aislamiento que se están dando son de 10 días, ¿no? No se contempla ningún tipo de reducción. Aquí sí son 10 días, ¿no? En todos los casos son 10 días, ¿no? Ahora, el único caso que sí hay una reducción es cuando tengo un caso de contacto directo con un sospechoso probable confirmado, ¿no? Entonces, ya mi esposa salió probable, yo no tengo nada, pero igual también me dan un descanso de 10 días, ¿no? Ahora, estos sí los puedo reducir a 7 si me hacen una prueba molecular, ¿no? De 10 a 7. Pero en los casos anteriores no. Ahora, ¿cómo debemos entender esta modificación de la atención ambulatoria que manejan los médicos en los hospitales con ocasión al médico ocupacional de la empresa? Eso significa que el médico ocupacional de la empresa ya no debe dar descanso de 14 días, sino de 10. En principio, la reducción de 14 a 10 solo se dan en hospitales en Lima. Esa es la primera contingencia. La segunda, hay un vacío, ¿no? Yo considero que debería darse, si el médico tratante o el médico que llega a tratar
toda esta enfermedad y todo es el ocupacional, considero que deben darse los 14 días hasta que se haya un ajuste normativo, ¿no? Ahora, si el trabajador no se atiende a través de medicina ocupacional, sino a través de un consultorio de la red del MINSA o de salud, y le dan un descanso de 10, pues será el descanso de 10, ¿no? Ambos, recuerden que aun cuando dé 14 se puede reducir, como hemos hablado hace unos minutos, entonces es facultad del médico ocupacional de la empresa a pedir la prueba molecular al 7º día y reducir todos estos descansos. Ahora, se preguntarán, ¿y quién debe pagar las pruebas de médicos ocupacionales, especialmente la molecular? Esa la debe pagar el trabajador. No es correcto, ¿no? Es curioso, cuando se dieron estas normas, estas resoluciones ministeriales que establecían los planes, la primera establecía en blanco y negro, es obligación del empleador pagar las pruebas COVID. Entonces creo que a todos los empleadores nos quedó claro, debemos pagar las pruebas COVID. Cuando se dieron una serie de modificaciones, porque ahora estamos en la 4ª modificación de la norma del plan COVID, se ha omitido este fraseo y algunos han quedado la idea, ya no es obligación del empleador pagar las pruebas COVID, pero no es correcto, sí está, e inclusive está en una norma de mayor jerarquía. Es el caso que el año pasado se modificó el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual establece en su literal D, segundo párrafo, disculpen que hable como abogado, pero ya lo tengo que hacer, en algo tenía que hacer, es que en caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto a sus trabajadores con el objetivo de controlar la propagación de enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje necesarias al personal a su cargo, las mismas que deben estar debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, sin que genere costo o retención salarial de ningún tipo al cargo del personal. Ahora, a nosotros los abogados nos encanta hablar en difícil, pero a los congresistas más, ¿no? Entonces era más fácil decir, en caso de emergencia sanitaria, las pruebas COVID la debe pagar, o las pruebas para identificar la enfermedad. Le han puesto la palabra tamizaje, pero es la prueba correcta, ¿no? Entonces es un costo de la empresa, ¿no? Ahora la empresa puede ir, asumir el costo, al estar en un marco legal, ya un tributarista o el contador les dirá que esto es deducible gasto, no hay ningún problema, ¿no? Pero deben asumir. A ustedes, como empleadores, les llama mejor la atención porque es la facultad de tener certeza que el caso sospechoso del tino hipocondriaco es en verdad si es hipocondriaco o no. Entonces yo al 7º día puedo descartar esta dilema existencial. ¿Tino realmente o me estará mintiendo, o es un exagerado, o es un nervioso? Bueno, esta duda la puedo dilucidar en el 7º día, ¿no? Ahora, si Tino es hipocondriaco, ¿lo puedo sancionar? No, yo considero que no, en la medida que haya un sustento técnico, pues bueno, que en verdad de la primera atención la sintomatología parecía que, ¿no? Además, recuerden que ahora todo el mundo se está enfermando, ¿no? Distinto sería el caso, pues, de que cada mes, no, pero cada 3 semanas yo diga, medio síntomas, y cada vez voy ausentándome 10 días, ¿no? Y si encuentro que en esos 10 días que yo digo que me estoy ausentando, estoy laborando, o estoy prestando labor para otra empresa, o realizándome actividades, yéndome a la playa, entre otros, ahí sí podríamos hablar de un supuesto de dar información falsa al empleador con intención de tener una ventaja. También podría ser una causal de despido de que el médico me diga, recuerden, este aislamiento no es para irme al cine, no es para irme a la playa, no, es para quedarme aislado en mi casa y no salir de mi casa en los 14 días que me ha dicho el médico, más aún si vivo en provincia, porque la variante es Delta. Me debo quedar en mi casa, no son vacaciones, no es un momento de irme. Si vivo en el domicilio A, no es para irme a visitar o vivir con mis padres en provincia, tampoco. Es para aislarme, es para cuidarme a mí y al resto, no solo de mi familia, sino del país. Es para aislarnos todos en casa, no salir, ¿no? Y hay otro tema que se nos olvida, ¿no? Mi hijo, mi hija, mi esposo sale positivo. Pero él solo salió, yo no. Me voy, ¿no? Me voy a hacer mi vida cotidiana. No. Si sale alguien positivo en mi entorno familiar, yo ya soy caso sospechoso. O peor aún, probable. Me corrijo, ni siquiera sospechoso. Porque el sospechoso muy cristiano es podríamos decir, el que cree que tiene la sintomatología, pero no ha tenido contacto con nadie. El probable es que tiene la sintomatología o no la tiene,
pero ha tenido contacto con alguien. Entonces, esa persona tiene que quedarse en casa, ¿no? Sería incoherente, inconsistente que le den un descanso médico, ¿no? Con una medida de aislamiento, ¿no? Una cuarentena, ¿no? Y por mi parte siga haciendo mi vida. No tengo que cumplir. Y es realmente quedarme en casa, ¿no? Cocinar desde casa, comprar todos mis víveres vía delivery, ¿no? No salir literalmente de casa. Y ese es uno de los temas que se nos ha olvidado, ¿no? Y en caso no cumpla esa medida de aislamiento, yo considero que sí podríamos estar frente a una causal de despido por no cumplir las medidas profilácticas o curativas que el médico ha dado para efectos de salir de la COVID. Entonces eso está en el artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Ahora bien, ya así como jugando, me acuerdo que cuando planeamos este curso, o este conversatorio más que curso, decíamos, 40 minutos, ¿cómo poder hablar 40 minutos? Llevamos 30, en fin. Pero ¿qué debe incluir el plan COVID? ¿No? Para los que no tienen plan COVID, se olvidan que deben tener plan COVID o se olvidaron de actualizarlo, ¿no? Debe tener una breve guía de las actividades que hace la empresa, ¿no? A qué se dedica la empresa, cuál es el sector, ¿no? Debe identificar el número de trabajadores, la nómina de los trabajadores, entre muy alto, mediano y bajo riesgo, las actividades de vigilancia, de prevención y control y exposición de riesgo, ¿no? Debe identificar las medidas de salud mental tanto para trabajadores que realizan trabajo mixto, remoto o presencial, para conservar un adecuado clima laboral. Y debe contener las medidas para implementar prácticas, visitas de contratistas, entre otros. Uno de los temas más importantes y que se nos olvida que debe tener el plan es que el trabajo presencial es la excepción. La regla, conforme el nuevo plan, es el trabajo remoto. Yo solo puedo establecer el trabajo presencial cuando sea necesariamente imprescindible o necesario, ¿no? Ahora, la norma no ha explicado qué se entiende por imprescindible, o sea, desde qué punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, es decir, o desde el punto de vista operativo para la realidad o las necesidades de la empresa, ¿no? Eso sí sería bueno que sea precisado, ¿no? Porque podría generar confusión y no deja de ser acertado también ello, ¿no? Los derechos constitucionales están limitados al día de hoy, pero no se limitan al extremo de prohibirlos, ¿no? Y en ese orden de ideas, la generación de riqueza o de ganancia o la inmunidad en el ejercicio de la actividad empresarial ya se encuentra hoy día limitado a través de los planes COVID, a través de los aforos, a través de los aislamientos, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué debo entender como lo idóneo para hacer trabajo remoto? ¿No? Que la tecnología sea viable o factible para hacer el trabajo remoto, con tal que exista, debo aplicar el trabajo remoto, aunque pese a aplicarlo, el nivel de productividad o eficiencia o rentabilidad de la empresa se merme, porque recuerden que todo esto empezó en el 2020. Ya ha pasado 2021, estamos en 2022. Los ratios de venta y productividad, una empresa hoy día puede determinar realmente, hacer un compare y ver qué tan eficiente es o es aplicable el trabajo remoto. Para muchos lo ha sido. Creo que como sociedad nos hemos podido adaptar al trabajo remoto, hemos podido llegar un poco a entenderlo, a procesarlo y hacerlo nuestro y ver las ventajas y virtudes. Pero algunas otras empresas no. El nivel de eficiencia se ha reducido, ¿no? No vamos a ser sinceros, y todos conocemos que a veces hemos llamado a un compañero, necesitamos el informe de tal tema, uy, disculpa, estoy aquí, me he ido a Wong a hacer un par de compras, pero son 10 de la mañana, estamos miércoles, ay sí, disculpa, que ahorita llego. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que llamamos a alguien y pide que lo disculpe porque está haciendo sus compras. Y para eso no nació el trabajo remoto. Tampoco para eso tampoco nació el teletrabajo, no ha nacido el trabajo remoto y tampoco ha nacido para eso el aislamiento, ¿no? Cada uno tiene una necesidad primordial, ¿no? Entonces, por ello, es importante que tengamos presente ello, ¿no? Que en el plan tenemos que demostrar, hay un flujorama en uno de sus anexos, de la necesidad del trabajo remoto por posición. Yo tengo que demostrar por posición por qué es importante que esa posición realice trabajo presencial, ¿no? Es importante que la empresa documente eso, que actualice sus planes, porque no puede hablar o pensar o estructurar en función a qué debemos entender por retorno a labores cuando realmente no tengo el plan o no tengo esto diseñado. ¿Y por qué lo digo eso? Porque cuando queremos nosotros hablar de retornar a labores, cuando en el ámbito empresarial lo que escondemos detrás es quiero regresar al 14 de marzo. Y lamentablemente la COVID no se ha ido,
Y al no haber sido la COVID, no podemos regresar al 14 de marzo del, del 2020. Por más que quisiéramos, las cosas no van a seguir iguales. El tema de vigilancia epidemiológica, el de controles, todo esto sigue vigente y debe cumplirse. Desde el aspecto normativo, desde tener un plan hasta relegar o asignar labores presenciales para casos muy imprescindibles, ¿no? Y bueno, en fin. Lo bueno es que pese a que quizás vemos otra vez papeles, entre otros, después de todo sirvieron los papeles. Después, es verdad, hemos tenido varias pérdidas, ¿no? de varios compatriotas, es indudable, ¿no? Somos uno de los países donde mayores bajas se han dado, pero también al día de hoy somos uno de los países con mayor nivel de vacunación y somos, ahora que estamos en la tercera ola, tenemos la dicha de escuchar que muchos amigos han pasado por la COVID, pero le han pasado como un poco por un leve resfrío, ¿no? Y creo que eso nos debe dar de alegría, llenarnos de dicha, ¿no? De que las cosas se están mejorando, ¿no? Que se están dando bien. Ahora, finalmente, recuerden que si vamos a hablar de trabajo remoto, porque el trabajo remoto ha sido renovado por todo este año 2022, podemos seguir regulando la actividad de trabajo remoto y no asumir los gastos de internet del personal, ni tener que dar obligatoriamente equipos o pagar digamos, el desgaste de estos equipos. Sí debemos respetar el derecho a la desconexión digital, que sigue vigente, y el respeto a la jornada de trabajo. Y muchos dirán, pero ¿cómo voy a reconocer jornada de trabajo? Hay distintas herramientas tecnológicas hoy que nos permiten verificar un control de asistencia de manera remota. Es decir, no debemos seguir pensando en la caja de que hay que tener un huellero o un tarjetero, ¿no? Ahora, a través de la nueva tecnología se puede hacer dichos controles, ¿no? Porque en realidad en eso la SUNAFIL va a ser muy incidente. Entonces, si vamos a seguir trabajando desde casa, muchas empresas hoy día nuevamente están retornando a trabajo remoto. No se olviden de eso. Ya vamos 2 años, entonces ya es momento un poco ya de ordenarnos. Ya esto no es que nos está agarrando un poco de imprevisto. Es un poco, no quiero decir más de lo mismo, pero es lo mismo con ciertos cambios, ciertas particularidades. En fin, ya. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Ha sido un placer, me he extendido más. No sé si ha sido lo idóneo, porque dicen que el Instagram es una cosa muy rápida. Aparte, hay que un par de cosas y nada más. Pero bueno, pues se ha pasado el tiempo conversando. Pregunta: ¿la SUNAFIL multará a las empresas que no acepten algún tipo de prueba? Justo ha sacado un comunicado ahora poco la SUNAFIL que es necesario que se respete el descanso médico del personal, no solo sobre la base de la prueba molecular, sino a través del antígeno. Y no solo eso, lo hemos dicho, o sea, cuando el médico ocupacional detecta un caso sospechoso, aún sin prueba, tiene que dar el descanso médico, ¿no? Más aún, o en caso posible o probable, entonces se tiene que dar de todas maneras el tipo de pruebas. Si no se dan este tipo de descanso, sí es factible que se emita una multa. ¿Qué pasa si no se presenta el descanso médico, solo la prueba de antígeno positivo? Ahí viene un tema, ¿no? Las empresas tienen que tener un médico ocupacional, ¿no? Ya sea un médico ocupacional con una jornada completa o a través de horas. Tendrán que pasar este médico ocupacional esta prueba de antígenos linda a efectos de que él sea el que emita el descanso médico. Todo este Instagram o este compartir está diseñado para eso, para que quede la idea clara que el médico ocupacional no es un funcionario público o no es un personal de gabinete, es un médico. Muchos médicos se olvidan que estudiaron 7 años de medicina y la medicina ocupacional está la otra especialidad, como el oftalmólogo, como el pediatra, como el otorrinolaringólogo. Es una especialidad más médica, pero no dejan de ser médicos. Que no se olviden de ser médicos, que emitan los descansos médicos, que nos ayuden a quitar esas colas horribles que hay de gente diagnosticada con la prueba COVID haciendo cola por el FIT, cuando el médico ocupacional de la empresa puede emitirlo y ayudar a que esta pandemia se reduzca. Por eso decidí, justo con el equipo de compliance, con la chica, hacer, hoy día mismo se nos ocurrió con la norma de ayer, hagamos un Instagram de una vez. Antes de ayer decidimos ya, muchas cosas, hagámoslo de una vez. Y en fin, en esos estamos. Nada, ha sido un placer. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya saben, esto lo vamos a guardar y lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Bueno, aquí no lo puedo hacer, pero ya después
Pondremos un poco el detalle de los distintos canales. Si la empresa es de 10 trabajadores, ¿quién emite el descanso médico? Ahí es curioso, ¿no? Porque la presencia de un médico ocupacional se da a través de un número en planilla. Cuando la empresa tiene 10 trabajadores, no es necesario que cuente con un médico ocupacional in-house, ¿no? Entonces, en teoría hay dos escenarios, ¿no? La norma dice que vaya y se le pida al trabajador que vaya y se dirija pues a un centro de salud, ¿no? Ahora, los centros de salud están atestados. La otra opción es de que la empresa con solo 10 trabajadores, para serle sincero, para hacer su plan COVID, debió haberse asesorado de un médico ocupacional. Es imposible que una persona natural, yo como abogado no puedo hacer un plan COVID, ¿no? No puedo. O sea, si quiero hacer un verdadero plan COVID, ¿no? Y más aún si tengo que actualizarlo con la norma de diciembre. Entonces, con ese médico al cual recurrieron para que les haga el plan COVID, díganle que revise el caso de este pobre trabajador, que les cobre los que les tenga que cobrar y que les dé el descanso médico. Porque la norma permite el asesoramiento de un médico ocupacional. Pues asesoren de él para que les den el descanso médico y con eso lograr que no tenga que hacer esta cola. Esa es un poco la solución. Para la reincorporación a labores post descanso médico es necesario el alta médica si la empresa es de 10 trabajadores. ¿Quién emite el descanso? Sí, la alta médica es uno de los requisitos que establece el plan COVID, el plan de lineamientos. El médico ocupacional es el que está llamado, ¿no? Yo creo que un poco Carla me pregunta esto y sí, ¿no? Lamentablemente estas normas, eso mucho pasa aquí en el país, ¿no? Este tipo de normas se plantean en un ideal que no es la micro y pequeña empresa, ¿no? Todas las normas laborales casi siempre, si se dan cuenta, están pensadas en grandes empresas de 200, 300 trabajadores con recursos inmensos, ¿no? Y se olvidan de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que eventualmente quizás no tengan los recursos como para contar con un médico ocupacional, ¿no? Si lamentablemente no tienen, pues bueno, ellos sí tendrán que recurrir pues a conseguir el SIT, ¿no? Dicen que algunos, estuvimos revisando aquí con el equipo de compliance, y algunos centros de salud, dependiendo de cuál dirección, están aceptando emitir descanso médico de manera virtual, ¿no? Sería ideal que a través de la plataforma Viva se pudiese hacer eso, ¿no? Sería ideal que a través de la plataforma Viva yo asegurado presento mi prueba COVID de positivo e inmediatamente me emiten mi SIT, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Para yo presentarlo a mi empleador y con eso evitaría esta problemática. Sería otra salida, ¿no? Que quizás el Estado podría ayudar a las micro y pequeñas empresas que no tienen un médico ocupacional in-house, ¿no? En fin, parece que no hay más consultas. Por mi parte, no tengo nada más que agradecerles la asistencia. He visto que varios han ingresado, me han mandado saludos entre todos. Y nada, ha sido por mi parte un placer y nos estamos viendo en una futura oportunidad. Esto por parte fue todo por hoy. Mi nombre es Tino Vargas y eso fue Compliance Laboral. Gracias. En una bolsa y siempre utiliza guantes. La persona encargada de su cuidado debe ser la más saludable de la casa y usar mascarilla y guantes al entrar en contacto con el aislado. ¿Cuándo acaba el aislamiento? El periodo de incubación es de 14 días, pero si se trata de alguien con alta sospecha de ser portador del virus, se tiene que hacer la prueba de descarte antes de romper el aislamiento. En caso sea alguien que haya dado positivo, debe consultar a los médicos antes de terminar con el aislamiento, incluso si el paciente ya no presenta síntomas. Durante el aislamiento, la comunicación debe ser constante para conocer el estado del aislado y llamar a la línea 113 del MINSA de ser necesario.